Una virtud, La empatía. un defecto, Soy un poco pesimista y a veces un poco terca. un animal, En este momento de mi vida te diría un gato. un lugar en el mundo, Madrid. una canción a la que siempre vuelvas. Hay un tema de Oasis que se llama Half the World Away, que me gusta mucho. Agustina Román nació el 15 de marzo de 1990 en Buenos Aires. Llegó al mundo del café de casualidad, pero el flechazo fue inevitable. Es barista, tostadora, dueña de 2 cafeterías, Q-grader y por lejos una de las personas que más sabe del tema en nuestro país. Hoy vamos a charlar un poco sobre su historia, cómo fue su camino y cuál es su visión sobre el café. Hola Agus, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Todo muy bien, muchísimas gracias por venir, es un placer tenerte, admiro un montón tu trabajo, sabes tanto de café que creo que sos la persona que más sabe de café del país. Sos tostadora, sos Q-grader, sos barista, tenés tus propios cafés. ¿Cómo llegaste a esto? Y hace bastante tiempo, digamos, por lo menos en comparación con el boom del café, ¿no? Fuiste como pionera por ahí. ¿Cómo fue tu acercamiento con este mundo? Bueno, primero gracias por invitarme y por la paciencia porque nos costó llegar a la agenda. Y gracias por lo que decís. Bueno, yo arranqué en el año 2012, más o menos, y llego más por una cuestión a veces de accidente que por otra cosa, porque yo estaba estudiando algo completamente distinto, que era sistemas, y medio como que todo lo que es café y la gastronomía empieza más por un accidente, en el sentido que me cansé de lo que estaba haciendo y dije, bueno, voy a parar un poquito y voy a empezar a estudiar otras cosas que me gusten un poco más, que me acerquen un poco por ahí a mi personalidad, y me tomé medio un año ahí tranqui de dejar lo que es carrera, empezar a trabajar en otro rubro y empecé a estudiar cocina. Y ahí es donde se me abre como un mundo de posibilidades de acercarme a la gastronomía, acercarme un poco más directamente a lo que es la comida. Y el café, bueno, se dio medio en la mitad de la carrera, que empecé a tomar cursos distintos de vinos, de té. Y bueno, el café fue un curso más que yo quería hacer. Claro. Y bueno, y la verdad que me terminó como impactando en el sentido de que termino de hacer ese curso y me empecé a dedicar a full a lo que es café. O sea, ya me metí en la barra sin haber tenido experiencia previa y aprendiendo. Y bueno, ya pasaron 12 años Claro. y acá estoy. Para mí pasó así, como fue un flash. Ni hablar. Porque yo no pensé que iba a poder hacer carrera de esto. ¿Viste? Cuando empecé con el curso dije, yo en verdad voy a poder hacer esto. Cuando me acuerdo en las primeras clases de cata, que la profesora me contaba de los terroirs, del origen de lo que es el café, de Etiopía, de todo el trabajo que hay atrás, y yo decía, yo ni en pedo voy a hacer esto, como no sé si iba a poder ir ni siquiera viajar a hacer esto. Y bueno, se fue dando todo de una forma muy orgánica hasta ahora que, bueno, sí, tengo un par de negocios y me dedico también, bueno, a lo que son dictar clases, dar talleres, viajar, Claro, etcétera. estás en el universo en general del café. Creo que abarcás como muchas aristas, digamos, Sí, sos total. bastante multitasking en ese sentido. Sí, totalmente. Y agarraste, creo, un momento muy como preciso, ¿no? Como arrancaba por ahí empezaba a surgir por ahí. De hecho, te iba a preguntar si te resultó sencillo encontrar dónde estudiar, porque siento que por ahí hoy es como mucho más sencillo, entre comillas, ¿no? Como que hay más opciones, pero por ahí en ese momento era como medio como algo raro, por así decirlo. Por lo menos en Argentina, quizás en otros países ya era algo que se comentaba mucho más o que se manejaba más abiertamente, pero el café acá era como nuestra cultura de café, no tiene nada que ver con el café de especialidad. Sí, totalmente. Cuando yo arranqué, más o menos por esa época, había pocas, por así decir, escuelas. No sé si la palabra es informal, pero había poca oferta. Y sí, por ahí había por ahí marcas más de café de consumo masivo que daban cursos, pero era por ahí un curso más de hacer café. No había tanto Claro. por ahí de estudiar de lo que es el café tostado para atrás, ¿no? Como decir, bueno, ¿de dónde viene? ¿Cómo se cata café? ¿Con qué finalidad? Calidad de café verde.
Y la realidad es que en ese momento donde yo estaba, era uno de los pocos, digamos, lugares que daba cursos así, y mucho de lo que después hicimos fue en realidad viajar, porque yo de lo que aprendí después me tuve que capacitar mucho afuera, porque tal cual decís vos, no había muchas opciones, había pocas cafeterías incluso en ese momento, en el año 2012 eran muy pocas, no sé, estaba Latente, Coffee Town, Lab, como que había poquitas, que decirte, no sé si 4 o 5, y que todas como que tenían su grupo por ahí de fanáticos o de gente que recién empezaba. Los habanos, exactamente. Como que es algo muy de culto, de nicho en ese momento. Totalmente. Y a partir, viste, del año 2015 es que empieza como a crecer un poco más lo que es la cultura del mismo café, empezando por lo que son cafeterías, que como que creo que ahora, no sé si recién ahora, pero la pandemia ayudó un poco a profundizar el tema del estudio de lo que es café. No solo de lo que es tomar café, ¿no? Porque digo, hay un montón de gente ahora que quiere aprender a consumirlo desde un lugar un poco más educativo y que ahora se están empezando a hacer ciertas escuelas. Pero digo, como que arrancamos de la onda de, bueno, el consumo tal cual decís vos, de un café de todos los días, bueno, empezar a prepararlo mejor hasta poder estudiarlo. Hoy por hoy te diría que hay cientos de cafeterías y hay un montón de oferta que podés estudiar literal en la esquina de tu casa, pero hace 10 años atrás tenías que viajar sí o sí. De hecho, parte de mis primeros viajes fueron más a cafés, a lo que son zonas de café de Brasil, de Perú, de Bolivia, porque no teníamos otra opción. Entonces, me reinteresa charlar de tus viajes porque siento que es algo muy especial. Pero primero me gustaría que cuentes un poco como más breve, obviamente, de data dura, de esto que vos decís de la calidad del café verde, de los orígenes, o sea, porque uno sabe, digamos, sobre todo si consumís café, que hay distintos orígenes que tiene que ver con o sea, no solamente con el lugar geográfico, sino también con la altura, la cercanía al mar, yo qué sé, supongo que hay muchas variables que inciden, pero como entender, bueno, la diferencia entre café comercial y café de especialidad, cómo afecta el tema del terroir, así como algo breve como para que se entienda un concepto. Un poco. Bueno, siempre que hablamos de café especial, estamos hablando de una especie en particular, que es la café, como se conoce el café de tipo arábica arábiga le dice mucha gente, que es una especie que va a dar un café de muchísima más calidad, en el sentido que cuando vos tomas ese tipo de lo que es café vas a tener más acidez, más notas complejas, vas a tener descriptores y va a ser un café mucho más amable en boca. Para que sea café especial o que esa especie se considere que va a dar una bebida de lo que es calidad, tiene que partir por ciertos análisis físicos primero, o sea, que ese mismo grano, o sea, ese grano verde, nosotros conocemos a lo que es café como un grano tostado, pero es la semilla de una fruta. Entonces, tiene que pasar por un proceso, digamos, de mucho cuidado desde la planta, desde la persona que lo cuida todo el año hasta que llega a la misma cosecha. De la cosecha tiene que haber ciertas pautas de calidad para que la bebida pueda ser también rica y que tenga la menor cantidad de defectos posibles. Defectos es granos con hongos, granos brocados, granos partidos, o sea, cualquier tipo de defecto físico que tenga incidencia en la taza. Hay personas que se certifican, que son catadoras, en las cuales ellos te van a decir, ok, bueno, este café verde cumple con estos parámetros, lo vamos a tostar, lo vamos a probar e infusionar y decir, perfecto, si cumple con este estándar de calidad y tiene este puntaje, se considera café especial. Con lo cual, generalmente lo que es café especial son lotes más chicos, tiene un trabajo como más dedicado en sí, porque va literal desde la planta hasta la taza que vos consumís, con lo cual actúa mucha gente en el medio, y a veces un café de consumo masivo o comercial va a ser un grano a lo que es escala, ¿no? O sea, es un commodity. Claro. Entonces se usa para distintos estilos de lo que es café, ¿viste? De lo que es torrado, instantáneo, esencias, y obviamente no son comparables. Entonces un café especial es un café, te diría, no sé si la palabra es artesanal, pero que tiene un trabajo literal de la planta a la taza que muy pocos productos tal vez lo tengan, ¿no? Entiendo. ¿Pero también es distinta la especie? Sí. Okay. Sí. Generalmente cuando vos hablas de especialidad decís especie arábica.
Bien. O sea, que ya lo considerás, es medio como por default. Especialidad arábica. Te dicen conilón, te dicen robusta, va a ser otra calidad distinta y no se va a evaluar como café especial. O sea, ya hace parte de una base que es como inferior. Exacto, exactamente, sí. Okay. Y bueno, y va a tener distintos procesos también. Más que nada lo que vos decís que es destacable, de que obvio que todo lo que es terroir, clima, altura, te va a afectar a la calidad de lo que es bebida, también afecta a la variedad que tengas esa especie, porque puede ser una adaptación natural, puede ser que se haya hecho una cruza de laboratorio para tener más otro perfil de sabor, que sea una planta más resistente a lo que son enfermedades. Hay como mucho trabajo atrás de lo que es café, porque aparte es un producto que en ciertos países es muy fuerte en lo que es la economía de ese mismo país, como por ejemplo Brasil, que es el productor mundial de lo que es café. O sea, te diría que casi un 70% de lo que se produce de café en el mundo es de Brasil. Entonces te imaginas que es un producto que impacta mucho en la economía. Ahora, corregime si no estoy en lo correcto. ¿Puede ser que en Brasil se produce muchísimo, pero no de la variedad arábica? Como que se produce más del café que llamaríamos café comercial. Te diría que casi un 50 y 50. Ah, ok. Hay una especie que se llama conilón, que es como la traducción, es una variedad de la robusta, que es otra especie que te va a dar un perfil de taza por ahí más intenso y son cafés un poco más económicos que se usan mucho para lo que son cafés de corte, cápsulas, instantáneos, etcétera. Y Brasil consume, diría que casi mitad y mitad. Lo que tiene Brasil es que tiene una zona, viste, que no tiene mucha altura, no tenés tantas a veces planicie, o sea, tantas montañas, por así decir, es todo más planicie. Entonces tiene, por así decir, mucha más cantidad de lo que es café, digo. Es distinto cómo un café se produce, vamos a suponer, en una ladera a 1700 metros de altura, que va a tener otra maduración, va a tener otro tipo de cosecha, pues ni siquiera puede ser mecánico, a Brasil, que son más planicies y que vos ves literal campos y campos y campos de café que se cosechan mucho más rápido, maduran mucho más rápido y bueno, la calidad va a ser otra. Pero en sí, por ejemplo, de lo que conocemos nosotros y acá encontrás producción masiva de lo que es Brasil, Colombia, Perú, digamos que casi todo América tiene café, por lo menos de México hasta lo que es el sur de lo que es Bolivia. Y después tenés, bueno, cafés más de estilo, todo lo que es África y Asia también tenés. La realidad es que son cafés para nosotros un poco más costosos porque, bueno, están mucho más lejanos, entonces tenés otro tipo de costos. Y yo siempre digo que es una ventaja estar acá en Argentina, pese a veces a todos los contextos que tenemos, porque nosotros como profesionales tenemos acceso a todos los cafés que podamos querer, en el sentido que no tenemos café, o sea, no hay una producción local de lo que es café, entonces un barista acá podés trabajar con infinidad de lo que es cafés, más que a veces un barista de un país que produce café que solo está limitado a esa producción nacional, ¿no? Claro, no sé si nos pasa sentido. Lo mismo como el vino, pero es como que es interesante que cuando vos empezás a trabajar en esto tenés posibilidades de probar, no sé, un día acá estás usando un café de Colombia, después cambia de temporada, Guatemala, Kenia, Bolivia, te da un perfil de sabor que está buenísimo y que no todo el mundo a veces tiene esa posibilidad, por lo menos acá hablando dentro de lo que es América, ¿no? Obvio, sí, sí, totalmente. Y volviendo a lo que hablábamos de las fincas, ¿cómo es esto de la relación con los productores, no? Digo, creo que es algo que se está intentando recuperar en un montón de áreas, por lo menos que tiene que ver con la gastronomía en general, y el café no está exenta, digamos, de esto. Y vos viajás un montón, ¿cómo es la relación con los productores? ¿Cómo es llegar a las fincas? Contame un poco de esa experiencia, por favor. Bueno, primero que es increíble, o sea, a veces uno en ciertos viajes o cuando arrancás romantizás un poco, ¿no? Como esos viajes a origen, y cuando llegás como que te encontrás con distintas estilos de vida, con gente que por ahí es muy diferente a vos, pero nos une lo que es el mismo café, ¿no? Y me ha pasado de ir a fincas por ahí con más poder económico, que nada, vos te podés quedar a dormir en la finca, por así decir, son grupos que tienen, no sé, la finca atrás y un pequeño hotelito como para vos, y bueno, tienen otro tipo de servicio, a ir a lugares que literal está la casa del caficultor y haces en este viaje, el último viaje que hice, que fue en octubre,
hicimos uno que era, por así decir, una casa normal en Caranavi, Bolivia, y la finca quedaba, como decirte, a 1 kilómetro, un poquito más arriba, una ladera, que era tipo como si fuese un bosque de lo que es café, en realidad. Y el productor era, literal, el hermano, él, y nadie más. Y después contrataba a cierta gente en temporada, tipo 15 o 20 personas, o sea que son 15 o 20 familias que trabajan ahí en la finca, pero es todo como mucho más chiquito, ¿no? Entonces ahí también te das cuenta de cómo vive la gente con lo que es café, ¿no? Y te dan ganas también de empezar a comprar más, de empezar a ayudar, de empezar a tener vínculos a largo plazo, porque no es lo mismo por ahí a veces comprar café un poco más a ciegas, a decir, che, esta persona, no sé, Carmelo produce este café. Obvio. Y voy a volver año a año para ver mejoras en el mismo. Entonces a mí por lo menos se me mueve un poco el piso, ¿no? Cuando me encuentro con este tipo de no sé si realidades, pero son bastante diferentes unas con otras. Después por ahí a veces vas, no sé, los últimos viajes que hice a lo que es Brasil son fincas que son muy grandes, que tal vez son de familias que son tercera o cuarta generación y tienen otro poder adquisitivo, pero no pasa en todo lo que son lugares. Y hay muchos lugares, sobre todo en lo que es Bolivia, lo que es Perú, Colombia también, que son de difícil acceso. Entonces también ahí empezás a ver vos un poco lo fuerte que es también, ¿no? Y lo que cuesta hacerlo. O sea, seguro. No sé, el último viaje que fuimos, estábamos en Caranavi, que es como la capital cafetalera de lo que es Bolivia, y teníamos que irnos de ahí a un pueblito que nos tocó tipo 3 horas por toda la carretera, o sea, ni siquiera carretera, es como una ruta en el medio de la selva, que medio como que tenés de un solo lado, que estás como medio ahí, viste, que decís, no voy a ver cómo están manejando ni cómo, porque me muero. Seguro. Y llegamos a las 3 horas, nos recibieron, como que nos quedamos en unos bungalows que estaban bien, comimos, qué sé yo, y después fuimos al día siguiente, eso fue creo que un jueves o un viernes, no me acuerdo bien, y fuimos a la finca, recorrimos todo, y este señor tenía como distintas parcelas, o sea, como que él estaba invirtiendo literal todo lo que ganaba con lo que es café, que digo, no tiene una producción gigante, como que él hace 100 sacos a lo que es año, que es un volumen bastante pequeño. Claro. Y él invertía todo y tenía una parte que tiene como un loteo que es de geisha, que es un estilo de café que ahora se usa mucho y que son para filtrados, un perfil exótico, y él lo vende como un geisha de 2.000 metros. Y claro, la zona donde está la parcela está a 2.000 metros, así. Tipo, claro. Nosotros estábamos con un grupo de chicos de Japón y queríamos llegar ahí y nos pusimos como a caminar y claro, caminás, no sé, 1 kilómetro para adentro, medio todo sinuoso, hasta ahí nos caímos, es como un quilombo y es como, y yo solo fui a caminar a visitar la finca, o sea, la plantación, no es que estuve trabajando ahí, ¿entendés? Entonces después empezás a ver que son mínimas cosas, pero decís, che, este tipo está cosechando a 2.000 metros de altura con literal una zona así que tenés una planta, y te empezás a mover un poco de, che, con razón, digo, más allá del valor económico, lo que cuesta ese mismo café, como para decir, cuando vuelva lo voy a tostar de la mejor manera posible, porque no es fácil de conseguirlo, no es fácil de producirlo, no es fácil de poder mantener esa calidad bajo todos los estadios que tiene, ¿no? De que lo coseches bien, que lo proceses bien, que lo transportes bien, que llegue acá al país en óptimas condiciones. Y a mí, por lo menos, lo que me sigue gustando de viajar es conocer esas historias, transmitirlas, obvio, a la gente con la que trabajo y con la que me acompaña hace muchos años y poder hacer algo con eso también, como decir, che, no sé, ahora nosotros este tercer año estamos con Bolivia Full, fui el año pasado a la finca, este año quiero ir otra vez y nos interesa hacer estos vínculos a largo plazo como para empezar a ver mejoras también, para decir, bueno, nada, cómo nos podemos ayudar mutuamente a través de esto que es el mismo café, ¿no? Y es súper lindo. Y también como por ahí, después más adelante en la entrevista tengo ganas de charlar un poco más en profundidad sobre esto, pero también como por ahí sacarle un poco la frivolidad que tiene hoy quizás la comunicación del café en general, que es como que se desvincula, como que vas más a un café que es lindo, porque el arte late, todo esto, ya vamos a hablar. Y por ahí se pierde de vista esto, ¿no? Las personas que hicieron posible que ese café esté hoy ahí,
tanto el productor, que tiene un rol fundamental, pero también, en este caso serías vos o cualquier persona que funcione como intermediario, porque yo supongo que debe ser muy complicado para ellos, digo, capaz no, pero digo, supongo que debe ser muy complicado para ellos dar a conocer su trabajo. Si no hay alguien como vos que se esfuerza por llegar hasta ese lugar y por escuchar y por conocer y por involucrarse, digo, las grandes empresas que importan café, ¿hacen este trabajo o es como que compran a un mayorista, no sé cómo funciona, pero digo, como a una empresa de Colombia que hace el trabajo, como que hay conexión entre, más allá de vos, hay otras personas haciendo ese trabajo de intermediario, de conocer, de ir, de viajar a las fincas, de traer, de comunicar, porque yo siento que no lo veo mucho eso, pero por ahí yo no lo conozco y sí existe. No, yo creo que hay. De hecho, hay empresas y hay, por así decir, baristas que también se están preocupando más por ir a conocer, pero hay muchas empresas de amigos que hacen esto, o sea, que viajan a las fincas. Me parece a veces que es un tema más de comunicación más que otra cosa. Y también a veces entender los nichos un poco a lo que nos dedicamos cada uno, ¿no? Tenés empresas de consumo masivo que tal vez compran directo, pero lo que decís, compran por ahí cafés regionales o compran, no sé, cooperativas gigantes, y empresas que son mucho más chiquitas y que van todos los años a los distintos países a conocer. Yo creo que hay una tendencia a hacerlo, y de hecho hay gente que lo está haciendo hace muchos años. Me parece a veces que es una cuestión de comunicarlo más y también tomárselo como una responsabilidad, tanto de nosotros que tostamos café y que vendemos, y los mismos que damos clases, por ejemplo, a la misma gente que, nada, abre una cafetería y consume café especial, ¿no? Que por ahí hay gente que dice, bueno, no me interesa, yo quiero, no sé, tener un estilo de negocio en el cual cafecito y, no sé, comida, brunch, lo que sea, que está perfecto, pero me parece a veces que si vos te pones, no sé si la gorra, pero estás con el lema del café especial, y bueno, también creo que hay un cliente que está más informado, hay un cliente que quiere saber, o como vos, que está bueno que nos tomemos el tiempo para, aunque sea, pedir una ficha técnica, para decir, che, comunica un poco más cuál es el café que me estás trayendo. Porque si no hay un montón de información que se pierde en el medio, o sea que, y en el medio de este hábito que, nada, es tan diario, ¿no? De tomarte un café, o sea, de que muchas veces también pasa, che, este café es distinto, ¿por qué? No sé, ni idea. Bueno, hay un montón de cosas atrás también, obvio, ¿no? De procesos, de formas de hacer, y me parece que es la única forma de hacer crecer este nicho, o sea, que todo el consumidor también sepa un poco de dónde viene esa cosa, por más que a veces, no sé si suena un poco romántico, pero nada cae porque sí, digo, y no hay calidad en lo que es café, por lo menos porque sí. O sea, hay un montón de trabajo atrás, no solo nuestro, ¿viste? Sino de innovación que se hace todo el tiempo, nuevos procesos, gente que se capacita. Digo, hoy, no sé, a mí me llamó la atención en el último viaje que uno de los chicos que yo conocí en Bolivia, que es una finca nueva, estamos viendo si trabajamos o no, él se fue a capacitarse a Costa Rica. O sea, es como que un tipo que procesa café, que compró una finca hace 10 años, chiquitita, que se está yendo a capacitar a otros países. Y eso, o sea, no es porque sí, ¿no? Sino porque quieren tener mejores cafés, sabiendo a veces en dónde haces ese café y las limitaciones que vos podés tener. Ahora, si yo sé entonces que este tipo se está capacitando, está haciendo nuevos varietales, y es responsabilidad mía comunicarlo también, ¿no? Es como medio lo que debería hacer cada uno. Ni hablar. Volviendo al tema del proceso del grano, ¿no? O sea, una vez que se cosecha el grano, ¿cómo sigue la historia? Bueno, generalmente, siempre que hablamos de lo que es café, que hablamos, como dije hace un rato, hablamos siempre de grano tostado, ¿no? Pero ese grano verde, o sea, ese grano proviene de una fruta. La fruta es un cerezo. Si en algún momento alguien quiere googlear cerezo de café o cereza de café, es una fruta con dos granitos enfrentados, que como tal se va a cosechar una vez a lo que es año. Hay países como Colombia, hay países como Perú que tienen generalmente 2 cosechas a lo que es año, pero en la gran mayoría de los países hay una sola cosecha, con lo cual nosotros siempre decimos como que el café es medio un hijo, ¿no? O sea, después de 9 meses, París, bueno, en este caso tenés café, y es interesante porque es una sola cosecha, o sea, se termina
se termina la cantidad, hay que esperar un año más para tener otra producción. Y como tal, como es una fruta que está afectado a altura, suelo, variedad y cambio climático, generalmente va a tener sabores distintos cosecha a lo que es cosecha. Claro. Hay una realidad ahora que hay un cambio climático, que hay países como Bolivia que están en sequía, entonces los perfiles de sabor son distintos, las cantidades de café también varían mucho, y eso hace que los procesos sean dinámicos año a lo que es año. Generalmente hay dos estilos de procesar café que cambian mucho porque ahora se innova mucho. Hay gente que está haciendo fermentaciones con levaduras espontáneas, que están haciendo técnicas del vino con lo que es café, pero básicamente como los dos procesos más tradicionales son lo que es el proceso seco o natural, como se llama, y proceso lavado o húmedo, como se lo conoce. El proceso natural es un proceso bastante ancestral que radica en que esta fruta se cosecha y se pone a secar entera al sol. O sea, el café vos necesitas que tenga la menor humedad posible. O sea, dentro de un rango de humedad 100 necesitas secarla hasta un 12%/11, idealmente 10. Entonces esta fruta se deja secar en tarimas o en pisos, depende de la estructura de cada finca, hasta que tenga ese porcentaje de lo que es humedad. Se lo trilla, o sea que porque quedan como una especie como de pasas de uva muy, muy chiquititas. Claro, porque el fruto también, la cereza, digamos, también se pone. Exactamente, o sea, se seca entero, eso se lo trilla y se separa el grano verde ya separados. Después se lo pasa por varias máquinas donde se le sacan defectos, se lo clasifica por malla, por densidad, por peso, etc. Y ahí tenés lo que se llama el proceso natural o café de proceso natural o de vía seca. Y después tenés lo que es el proceso lavado, que es también un proceso bastante antiguo, pero que la parte importante de este proceso es que tengas acceso al agua. Y ahí ya se empieza como a complejizar la cosa, porque hay países donde no hay acceso al agua o no es tan fácil conseguir agua o agua de calidad. Y por otro lado, también si tenés sequía, hay menos cantidad de agua, va a ser muy difícil poder procesarlo. Entonces ya partimos que necesitamos agua, ¿no? Y es un proceso en el cual la fruta entera se pasa por una especie como de máquina que lo despulpa, como si fuese una máquina gigante con una tolva y un cilindro que lo despulpa y lo despepa. Entonces tenés como el grano con pulpa y por otro lado lo que es la cáscara. Y ese grano con pulpa se coloca en piletas de agua, fermenta, y después de un par de horas, cuando ya fermenta y se salió toda esa pulpa y te queda solamente el grano, se pone a secar lo mismo en tarimas, en patios o en estructuras de camas. O hay fincas que hacen, que es un poco más polémico, secadoras mecánicas. Nosotros siempre decimos que son como coinor gigantes que le empiezan como a secar. Y después, bueno, lo mismo, se pasa para la etapa de clasificación de lo que es defectos, mallas, entre otras cosas, hasta obtener el grano lavado, que es, honestamente, es como un proceso que se usa muchísimo. Te diría que casi un 70% del café que consumís tiene ese proceso. Es un poco más fácil en el sentido de que implica maquinaria, implica un poco más de control en algunas cosas, más que los cafés naturales, que vos tenés que dejar que el café se seque solo, o sea que ocurren también ciertas acciones químicas sin que podamos controlarlo. Y es uno de los cafés por ahí que en costo es un poco más económico, ¿no? Generalmente un café lavado vale 2 o 3 veces menos que un café natural. Ah, mira. Entonces es muy interesante. Nosotros, por ejemplo, usamos bastante proceso lavado. En nuestra carta generalmente tenemos un 80-20. Y ambos, por el tipo de perfil de sabor que tienen, van a ser para el uso que vos quieras. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿el método que uses para extraer el café va a tener que ver con el proceso que tuvo el grano o no necesariamente? Yo creo que ahí te diría que sí, pero por otro lado también va a depender de lo que vos querés mostrar como cafetería. En el sentido de que, por ejemplo, a mí personalmente algunos cafés naturales que tienen un perfil de sabor más a fruta exótica, son muy aromáticos, tienen descriptores como si fruta madura, especias, una acidez un poco más abajo y cierto cuerpo. A mí personalmente no me gustan tanto en máquina expreso, porque siento que esos sabores es como que quedan demasiado, sí, como que quedan pronunciados, como que quedan demasiado. Entonces vos en vez de estar tomándote por ahí un café más balanceado, te estás tomando un café que tiene, no sé, muchas notas a maracuyá, por ejemplo, que es buenísimo, pero es como un montón para mí.
Y me gustan más para ese perfil los cafés lavados. A mí me gustan los cafés un poco más delicados, ácidos, con acidez brillante, como que son cafés un poco más, no sé si la palabra son tomables, pero que me gusta tomarme 2 o 3 tazas de ese mismo café. Entiendo. Entonces, en algunas cosas es muy a gusto personal. Nosotros, por ejemplo, usamos, te diría que casi todo lavado en lo que es espresso, y lo que son filtrados usamos naturales y lavados también. No hacemos blend, la verdad, no es que hacemos mezclas, nos gusta por ahí poder tostar y mostrar el perfil de ese mismo café, pero hay gente que, por ejemplo, hace mezclas de naturales y lavados, y es súper válido, porque por ahí tienen una intención de, no sé, el lavado le va a aportar acidez, el natural le aporta aroma. Ok. Es un poco lo que vos quieras mostrar, ¿no? Y cuál es tu impronta, por así decir. Entiendo. Y el tema del método, digamos, porque más allá de que existe el método, digamos, de la máquina del espresso y el método de los filtrados, dentro del mundo de los filtrados o de los cafés de inmersión y etcétera, hay diferencias también, ¿no? Como que por ahí vas a una cafetería y te dicen, no, este mejor con Chemex, no, este mejor en B60. Y ahí ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿también tiene que ver con un gusto personal o hay una razón o un motivo más teórico, por así decirlo? Sí, a ver, yo creo que es gusto personal. También si empezamos como a hilar más fino, te puedo decir que parte de esa experiencia va a ser acorde a qué tipo de tueste y qué tipo de agua uses. Yo te diría que desde que abrí 3, con Alejo y con Tomás, estoy muy obsesionada con el agua. Sí. Tipo, yo no te digo que no le daba importancia porque sí, porque es como, bueno, los cursos en los cuales tomás te forman para que tengas un protocolo y un criterio, pero con estos años me di cuenta de la importancia del agua y cómo si vos no usas un agua, ni siquiera te digo de calidad, porque se entiende que vas a usar un agua filtrada, pero el agua adecuada para tu método y para tu café, la experiencia va a ser completamente distinta. Y ni hablar del tueste. Por ejemplo, hay ciertas tendencias o colegas que tuestan todo igual, que está perfecto, o sea, a ellos les funciona, o sea, tuestan para resaltar ciertos atributos de lo que es café y vos lo haces igual para espresso o para filtrados, dependiendo de la receta que vos uses. A mí, por ejemplo, me gusta desarrollar un poco más o tostar un poquito más para espresso, porque siento que son bebidas por ahí que vos buscas otros atributos y vas a tener encima la máquina espresso, que digo, te va a dar, o sea, te va a ayudar en un montón de cosas, te va a restar en otras. Y, digamos, tostamos de una forma para espresso y de una forma para filtro. Entonces, si vos como que macheás todo junto a decir, tengo el tueste ideal, tengo el agua ideal y tengo la receta, después ya lo que son filtrados o métodos va a ser por una cuestión de gusto. Si te gusta, no sé, un café con menos cuerpo, más ligero, vas para la Chemex. Si te gusta un café balanceado, B60, Origami, un café, no sé, con más cuerpo y más intensidad o más brillante, no sé, Aeropress, por ejemplo. Yo creo que si mezclas esas 3 cosas y si vos después, por ejemplo, haces un mismo café con 3 estilos de filtrado distintos, te van a dar 3 perfiles diferentes. Nosotros en nuestra carta tratamos de que se destaque la esencia del mismo café. Entonces, no nos atamos medio a un filtrado. Es como, bueno, esta temporada sale este Pacamara en Origami. ¿Por qué? Porque es el método que encontramos que más resalta ese mismo café. Y por ahí tenemos un B60 con un Brasil. Entonces, es más para mí que hay una frase famosa que es lata Samanda. Es tipo, bueno, el perfil sensorial es lo que más cuenta. O sea que cuando vos traes un café nuevo o cuando ustedes traen un café nuevo a la cafetería, imagino que empieza como todo un proceso de investigación, quizás de, bueno, cómo lo tostamos. Supongo que empieza por cómo lo tostamos, ¿no? Sí, total. Y después es, bueno, cómo lo servimos, en qué método, como esto que vos decís del agua. ¿Y ese laburo lo haces vos con tus socios o cómo Sí. o sea, cómo? Porque digo, también es aprender un montón en Total. el camino, ¿no? Digo, ¿cómo es ese proceso? Bueno, es un proceso, no sé si es la palabra tedioso, porque es un proceso que involucra mucho tiempo, mucha investigación también, porque hay cosas que no sabemos, como todos. Y, a ver, lo hacemos en lo que es grupo. Generalmente partimos de una proyección estimada de compra y, por otro lado, también de lo que queremos darle a nuestros
clientes, ya sea mayoristas, ya sea clientes de la cafetería. Entonces, sobre esa premisa de decir, me gustaría servir un café de este estilo, es los cafés que vamos a buscar o que vamos a tener en cuenta, tanto si lo compramos nosotros como si se lo compramos a otra persona que importa café. Sobre eso lo que hacemos después es una muestra, hacemos como si fuese un tueste de muestra con una máquina especial para darnos una idea del perfil de sabor de ese mismo café. Okay. Entonces decimos, bueno, listo, este café es, no sé, floral, frutal, ácido, me lo imagino para filtro, me lo imagino para espresso, no, me parece que va por el universo filtro. Perfecto, lo llevamos a la máquina nuestra, que tenemos una máquina de 5 kilos, y empezamos a hacer curvas. Y sobre esas curvas empezamos a darle también tiempo al mismo café, en el sentido que no todos los cafés actúan igual. Y eso lo aprendí mucho los últimos 2 años, que a veces me pasaba que, no sé, yo probaba un café o lo tostaba y lo probaba a los 5 días y estaba buenísimo, y por ahí a los 12 días no estaba tan rico. Dije, che, pero ¿qué onda? ¿Es el tueste? No, tal vez es ese estilo de café que tiende o tiene un perfil que va a ir mejor con un tueste más fresco, por ejemplo. Okay. Y me pasó, no sé, el último café que tenemos, al contrario, es un café que necesita reposo. O sea, reposo implica de que yo ese café lo encontré riquísimo a los 9 días. Claro, se luce más cuando se luce más, exacto, cuando tiene reposo, cuando tiene un tueste por ahí un poquito menos desarrollado. Entonces es medio como un trabajo de decir, bueno, vamos por este lado. Ah, bueno, la pifiamos acá, bueno, venimos por este lado, listo. Una vez que ya tenemos ya el tueste ideal, pasa a lo que es barra. Y pasa a lo que es barra porque implica un trabajo con las chicas que trabajan también. De decir, mira, vamos a presentar este café es el que va a empezar a salir para mayoristas y que queremos empezar a trabajarlo después para la cafetería. Puedes empezar a probar y hacer recetas, sí, perfecto, y ellas evalúan en la barra también y la recepción. Nosotros tratamos de trabajar mucho entre todos, sabiendo que lo mismo, que no todos tenemos la misma opinión, no todos tenemos el mismo paladar, el mismo criterio sensorial en algunas cosas. Entonces es medio un laburo conjunto incluso con mis socios a veces decimos, che, yo le siento más amargo, no, ¿sabes qué? Yo lo siento más ácido. Bueno, nos calibramos también entre el mismo grupo como para poder comunicarlo también mejor. Entonces es un laburo en lo que es equipo y es un laburo que lleva tiempo, sobre todo eso, ¿viste? Y a veces pasa que son laburos que te llevan mucho tiempo y, no sé, tuviste 2 bolsas de lo que es café. Claro. No sé, a mí me están diciendo, che, ¿cuándo traes el Java? Y no sé, vamos a ver este año, pero digo, ese Java, tuve un Java Honey de lo que es Bolivia que estaba buenísimo y lo laburamos un montón. De hecho, también creo que lo llevamos a FECA, que fue lo último y estuvo en Mapa. Pero eran 2 bolsas de café. Después se terminó y fue como, wow. O sea, laburamos todo el año, pero ya está, no hay más. Sí. Así que es súper copado. Y sobre eso, ponele, una vez que ya tenemos el tueste, estamos ajustando lo que es receta, ajustamos 2 cosas, que son el agua, por si hay que hacer alguna modificación. Nosotros en la cafetería tratamos de tener aguas distintas, trabajamos con una calidad de agua para lo que es expreso y una calidad de agua para lo que es filtrado. Entonces ahí, bueno, decimos, che, ¿se adapta o no se adapta? Probamos con otra agua, con otros minerales, por ejemplo. Y una vez que ya tenemos eso, es la presentación. Porque digo, no va a ser lo mismo tampoco, y ya entras como el arma fino y decís, ¿en qué quilombo me acabo de meter? Que no es lo mismo servirlo en una taza de porcelana, una taza de cerámica Gress, a vidrio. Las variables son infinitas. Exacto. De hecho, el domingo, nosotros el local cierra, y fuimos justo el domingo pasado con Ale al mismo local, que dije, bueno, che, vamos a laburar un poco. Hicimos un mismo café con 3 tazas distintas, y el ejercicio era, ok, ¿cuál es el que más representa al perfil de la bebida? Y nos dimos cuenta que era vidrio. Y tipo, no hubiera pensado nunca vidrio porque, bueno, pierde más temperatura. A veces, no sé, un vaso de vidrio va a tener otra boca distinta. Pero, por ejemplo, con ese café fue buenísimo. Entonces lo vamos a empezar a servir con vidrio. Claro. Digo, y ese es el laburo de investigación que hacemos, que queremos que la gente lo sepa, obvio, pero que también es importante para el mismo café, porque digo, es la parte justa del mismo proceso, ¿no? Digo, si una persona se está capacitando, está yendo a su finca, está haciendo todos estos procesos, lo cuida todo el año, porque yo no voy a hacer eso mínimo con el producto con el que estoy seguro trabajando, ¿no? Es como mi granito de sí. Y mucho de lo que nosotros también tenemos como premisa también es
es simple pero es complejo, porque vos en realidad te estás tomando un filtrado, o sea, estás yendo, te hago el filtrado en 10 minutos, te cuento un poco y te vas. Pero digo, esos 10 minutos de la misma gente, y a nosotros nos llevó 4 o 5 meses mínimo. Claro, es que Entonces, te iba a preguntar, o sea, ¿cómo es un laburo. ¿Cómo es del otro lado, digamos? Porque incluso consumidores de café de especialidad como asiduos, no te estoy hablando de una persona que recién entra en contacto y que por ahí no entiende tanto la cuestión, pero digo, ¿se valora como ese nivel? Porque el nivel que vos me hablás de laburo es muy como profundo. Digo, ¿el consumidor dimensiona todo eso cuando le llega la taza que es de vidrio? Como que hace en algún... Yo sé que quizás ustedes lo cuentan también esto, ¿no? Pero digo, ¿vos decís que a la gente logra percibir alguna diferencia o como aprender de ese consumo? Yo creo que sí, pero también es responsabilidad nuestra, como decís vos, de mostrarlo. Y creo que es responsabilidad también del mismo servicio, si vos querés. Es como una suma de cosas, porque digo, tengo muchos clientes que lo valoran muchísimo y clientes que por ahí o no lo entienden y yo ahí empiezo a ver del por qué no lo entienden, ¿no? Es como, bueno, no sé, no estaba en un buen día, no le interesaba, fue un día a tomar café y chau, y como, bueno, nada, es como claro. que hay lugares en los cuales uno va como a escapar, ¿no? O sea, decís, bueno, me tomo un cafecito y para pasarme de la rutina, para hacer un break en el mismo día. Y por otro lado también creo que es la forma en la cual vos podés llegar a ese cliente y que hoy por hoy sé que también hay una romantización de lo que es el servicio, que se piensa que el servicio es lo mismo que hospitalidad, que para mí no es lo mismo, pero me parece que va a depender mucho más de esas dos cosas más que a veces del mismo cliente. Porque tenés gente que por ahí, o me pasa a mí, que va todos los días y me toma el mismo café. Y le encanta, digo, y bueno, lo sabe como valor extra, ¿no? Pero le gusta porque, no sé, el café sale igual siempre, o porque le damos un vaso de agua. Y parte como de una mezcla de esas cosas. Y después tengo gente que, o sea, todo el tiempo, clientes nuevos que a veces son de nicho, a veces son gente que solo quiere incursionar en lo que es el mundo de lo que es café, que por ahí no lo sabe y lo va a saber si el barista se lo comunica, pero se lo comunica de una forma también sin juzgar, ¿no? Porque digo, no todo el mundo tiene el mismo ni con conocimiento ni interés, y hay gente que por ahí, no sé, viene con un preconcepto de antes, o gente que no sabe y por ahí le decís, no, bueno, no sé, boludeces, esto no es un flat white, bueno, ¿por qué no es? Y ya se genera como una barrera con el mismo cliente, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que nosotros decimos es ponerse en el lugar de ese mismo cliente y tratar de brindarle esa información un poco más bajada, ¿no? Claro. Porque si no es como que te queda algo como muy lejano. Como se esnoviza un poco. Sí, total. Se esnoviza un montón. Bastante. Bastante. Y lo que nosotros queremos es que se consuma mucho más café. Claro. Es así, o sea, de que vos no tengas esa barrera que... Obvio que si vas a venir a mi cafetería debería salir bien y estás pagando un plus por eso, pero también si vos después con ese conocimiento te lo llevas a tu casa y puedes hacer un buen café, ya está listo, es como que ya está, es tarea cumplida, digo. A mí me pasa mucho de gente que me dice, no, bueno, pero no me hago café en mi casa. Bueno, pero ¿por qué no te haces café en tu casa? Por ahí podés venir a mi cafetería a tomar café, obvio, pero me parece copado que el ritual lo traslades a algo tan íntimo como tu casa sin que sea una barrera, ¿no? Bueno, me dicen, no, bueno, pero no tengo máquina expreso. Bueno, no hace falta hacer máquina expreso. Solo un filtrado en tu casa y venís a tomar expreso a mi propio local. Tratamos de dar una vuelta de rosca a eso, pero siempre con la premisa de que el cliente se sienta parte, no que se sienta rechazado. Porque pasa bastante, ¿no? Si lo tomas con azúcar, es como, viste, cuando entras al hablar fino, que es como polémico, porque tampoco te digo, bueno, el café que más rico es el que más te gusta, pero es como si a vos te gusta así, está perfecto, no te voy a juzgar. No, y también va a haber un interés tuyo para ver si lo querés cambiar. No sé, hay gente que con nosotros dejó de consumir azúcar, pero porque quería, porque es como, listo, perfecto, me di cuenta que no hace falta, buenísimo, si no lo querés, también está bueno. Claro, como no, por ahí no ponerse en el lugar ese de bajar línea, onda, sí explicarlo si el cliente está interesado en saber, pero no... Exacto. Tipo, he visto muchas veces gente en Twitter que dice, hoy fui a una cafetería y me dijeron que no me iban a dar azúcar, tipo como indignados, ¿entendés? Sí, yo igual estaría no me indignada. Vas a decir cómo consumir mi café. Sí, creo que hay un poco de eso. Digo,
cuando vos arrancaste, el mundo del café especialidad era muy distinto a lo que es hoy, ¿no? Sí, total. Cambió mucho. Hay varias cosas que me gustaría charlar con vos de eso. Por un lado, preguntarte por qué vos pensás que prendió tanto. Hace poco estuve en Brasil y no tuve muy buenas experiencias en cafés de especialidad. Después entendí que por ahí eso no era lo que ellos consumían. Claro. Y que mi registro era el que estaba equivocado. Pero digo, en Argentina también teníamos una cultura de café muy diferente a la del café de especialidad. Y sin embargo, es algo que prendió tremendamente, ¿no? Se expandió rápido. O sea, digamos, son 10 años, pero 10 años es poco tiempo si lo pensás. Sí, total. Entonces, por un lado, como eso, preguntarte vos por qué crees que prendió tanto y por otro lado, por qué crees que evolucionó como evolucionó y por qué, ¿entendés? Como empezó de una forma muy distinta a la que soy. Entonces, me gustaría como charlar un poquito de eso. Bueno, es una pregunta interesante. Evolucionado muy rápido. Yo creo que en términos de café especial, no estoy hablando de consumo de lo que es café, porque comparado con otras regiones y con otros países tenemos un consumo bajo en lo que es año a lo que es año, ¿no? O sea, tenés países como, no sé, Japón, Australia, países nórdicos que se consume muchísimo café. Y me parece que acá, no digo que apuntamos a lo que es eso, pero tenemos una cultura muy importante de tomar café, ¿no? O sea, digo, sí. Podemos hablar después, bueno, si es más porteño o no porteño con el resto de del resto de lo que es país. Pero hay una cultura de tomar café, ya sea en el desayuno, porque vas a un bar a tomarte un cortado, porque en tu casa con sobremesa te tomas un filtrado, una Volturno, lo que sea. Y me parece que, lo que es café especial los últimos 12 años, o sea, 15 años, creció mucho por varios motivos. Primero, por la oferta que hay, o sea, segundo, porque mucha gente empezó a trabajar con lo que es café, o sea, hoy vas a cualquier cafetería de lo que es especialidad y tenés un montón de pibes, o sea, gente de 20 a 30 trabajando en lo que es café, que como que fue cambiando a tener un oficio, que por ahí antes eso no había. Cuando nosotros arrancamos era como, che, vas a trabajar en una cafetería, ¿qué onda? Claro. ¿Viste? Y hoy por hoy tenés un oficio que es el ser barista, ¿no? Que te permite hacer un montón de cosas, desde certificarte hasta poder viajar, empezar a vivir de eso. Después podemos hablar si es bien pago o no pago. Hay un montón de cosas, pero es un oficio que te abre un montón de puertas también. Y por otro lado, por ejemplo, en lo que es café especial sobre todo, y lo que es café también de lo que es consumo masivo, creció mucho, y yo creo que es la pandemia. O sea, nosotros cuando, si bien abrimos mitad de lo que es pandemia, mucha gente empezó a darse cuenta de la importancia del café en su día a día. Y de hecho hoy pasa, ¿no? ¿Viste? Tenemos crisis, pero el cafecito no lo dejo. Es como medio por eso ese que lado. No me van a quitar. Exacto. Sí. Y en lo que es pandemia, mucha gente empezó a consumir café en su casa. O sea, nosotros estábamos asombrados en el sentido que vendimos algo de lo que es café. No es que los primeros meses fueron difíciles, pero vendimos muchísimos cafés de cuarto. O sea, paquetes de lo que es café que nunca pensamos que iba a ser. O sea, sí pensamos, pero no con esa escala de tanto café para consumir en tu propia casa. Hay gente que, se empezó a entrar en páginas para comprarse molinos. O sea, nosotros también nos dijeron, che, no tenés molino, no tenés balanza, no tenés esto, porque me lo quiero hacer en mi propia casa. Entonces, como que hubo una especie de nuevo vínculo con lo que es con el café, y eso también creo que hizo que mucha gente quiera empezar a volcarse a lo que son negocios. Si vos comparabas antes, 2017, 2018, habrían cafeterías, un montón, y siempre dije que era como medio polo, ¿no? Como que si no estabas en Palermo, estabas en el centro, y si no, no había nada en el medio. Y después de pandemia, ahora creo que literal tenés más de 2 o 3 cafeterías por barrio, o sea... Mínimo. Barrio, pero es como... O sea, yo tengo una cafetería en Parque Patricios. Eso no se pensaba hace 5 o 6 años. Entonces creo que eso tuvo que ver con también el vínculo que tenemos nosotros con el café. Ya sea, no importa si es de buena calidad o mala. O sea, pasa a la gente que por ahí no toma café, lo que es especial, y nos compra un cuarto y nos dice, che, ¿cómo lo hago? Porque lo hago en Volturno, lo hacía mi mamá así, o mi abuela lo hacía en media. Bueno, hay una conexión con algo. Seguro. Después podemos hablar de las calidades, ¿no? Pero hay un consumo importante de lo que es café y creo que es
por cultura. ¿Y por qué yo siento como que cada vez se pierde más el norte por ahí? O quizás, no sé, estoy como en un momento medio de sentir esas cosas, pero me da la sensación como que cada vez se transforma más en un negocio, que no digo que esté mal, o sea, porque obviamente todos tenemos que ganar guita y vivir, pero digo, cada vez se pierde más de vista esto que estamos charlando hoy, que es el transmitir, el comunicar, no sé, el tener cierto respeto por ahí, por lo que estás entregándole al otro. Y no entiendo muy bien por qué pasa eso. También esto que decíamos de que se esnovizó mucho el consumo de café, como que ahora pareciera, no digo que sea 100% así, pero como cierto estatus, ¿viste? Como el otro día justo surgió en Twitter una foto de una cafetería que había puesto tipo para gente aesthetic, como no importa, sí. digo, es anecdótico, pero me refiero como el consumo se empieza a perfilar para otro lado. Sí. ¿Y por qué se da eso? O sea, ¿por qué vos pensás que se da eso? O no, capaz no estás de acuerdo, no sé, cómo... No, creo que empiezan a haber nuevas propuestas y hay propuestas que por ahí son muy de nicho o se empieza a ver por ahí el negocio más de, no sé si solo del lado de lo que es café, pero desde una propuesta más general, ¿no? O sea, pasa de negocios que el core es el mismo café y es por y para lo que es café. Y hay otros en los cuales es como un complemento, ¿no? Como decir, bueno, nada, si tengo un lugar, no sé, blanco, instagrameable, listo. Es como, se entiende que es calidad, ¿no? Sí. Y para mí es porque tal vez en algunas cosas todavía hay un nicho de mercado que es muy nuevo y que le falta un poco más de... no sé si tiempo, porque el tiempo también amalgama un poco lo que son esas cosas, pero le falta educación, formación de lo que es baristas, digo. Es que claro, totalmente, porque también veo eso, como por ahí de escuchar de gente gastro, qué sé yo, que, o sea, sí, es cierto que el barismo hoy es un oficio, pero también es como que siento que es el nuevo mozo, por así decirlo, ¿viste? Como, bueno, no sé de qué laburar, bueno, me meto en un café, yo qué sé. Exacto, ¿Entendés? Sí. Como, y por ahí no hay esas ganas de conocer, o sea, es simplemente un laburo que me da plata y, digo, insisto, está bien, o sea, cada uno hace lo que quiere / puede, pero digo, a eso me refiero, ¿viste? Como... Abren muchas cafeterías, entiendo que no todas, y en mi opinión la minoría es la que hace el foco en el café y tiene algo para contar sobre lo que está sirviendo, pero se está como dejando de lado un poco eso, y no sé, a mí como que me hace ruido, Sí, total. Yo creo que por ahí sí, a veces tenés ganas de emprender, digo, y me pasa mucho de hablar con colegas y hablar con amigos de un poco del... No sé si es solo con lo que es café, pero hay como un romance con la gastronomía que a veces no es real. Y muchas de las cosas que pasan es gente que, no sé, te sobra un mango, estás cansado de tu trabajo, me abro un cafecito. Y bueno, ok, pero abrir un café también es abrir una empresa, estar con gente, motivar a tus empleados, formarte, saber que vas a atender gente. Digo, hay gente que por ahí en su vida hizo servicio, entonces no tiene la más pálida idea. Y esas cosas son las que por ahí... No sé si empiezan a tal cual decís vos, el nuevo mozo, pero es como, ok, ¿estás capacitado para lidiar este negocio? La gente con la que vas a contratar, ¿está capacitada? ¿Vas a hacer un cafecito más o vas a hacer un café que tenga algo más para decir, ¿no? A mí me pasa de mucha gente que siempre me junto, nos piden asesoría y que nosotros también le decimos, mira que vas a abrir un negocio, o sea, es una responsabilidad gigante. Y por otro lado... ¿Qué idea tenés vos del mismo negocio de lo que es café, ¿no? Porque es tal cual, nos ha pasado, me pasa a veces de gente que está perfecto que no quieras hacer carrera de esto, entonces, bueno, tratemos de sacarle el mayor provecho posible para ver en qué te podés destacar, si, no sé, hay baristas que yo conozco que son buenísimos como baristas, pero como servicio y hay que moldearlo un poquito, ¿no? Porque... Claro. Y hay gente que conozco de gastronomía que no quiere tener contacto con gente, entonces es muy difícil porque la gastronomía, el 90% de lo que haces es hablar con la gente. Entonces hay como un concepto, ¿no?, de los negocios así de inmediatos que no sé si no se trabaja como un café debería ser, pero es todo como más acartonado, ¿no?, en algunas cosas.
Y pasa lo mismo tal cual decís, de gente que por ahí no quiere vivir de esto, que es una salida fácil a lo que es gastronomía, que está perfecto, pero también implica que te vas a tener que capacitar, si es que te interesa, ¿no? Y nosotros notamos que por ahí falta mucho en eso, o sea, falta más profesionales, con intención de ser profesionales, porque también a veces son, no sé si estilos de vida, pero digo, te tiene que gustar mucho la gastronomía. Sí, no, ni hablar. O sea, no es un rubro como para ver qué onda. Totalmente, Sí. totalmente. Y es un rubro que no te digo que le vas a dedicar muchas horas, pero tenés que estar enfocado en eso. O sea, nosotros por ahí nos pasa, ¿viste? Baristas que te dicen, no, bueno, pero yo quiero trabajar menos y estudiar. Bueno, perfecto, pero yo necesito que estas horas de trabajo estés pendiente del cliente, que le comuniques, que le llenes el vaso de agua. Son cosas mínimas que no existen. O sea, a mí me parece a veces que hay propuestas buenas, pero que el servicio encarece mucho y eso es lo que vos le estás comunicando a tu cliente. Entonces, nosotros tratamos de trabajar todos los días así, porque es la única forma también de poder acercar ese mismo café y que la gente se sienta cómoda en tu mismo negocio, ¿no? Más allá que es un negocio, obvio que vivimos de esto, pero si no es muy difícil. Seguro. ¿Cómo fue para vos tener tu negocio? Es re difícil. Fue Pasar de laburar, porque laburás en contacto en el café y con gente, pero no es lo mismo que tener tú. Totalmente. Una cosa es cuando vos laburás, bueno, tenés un jefe, estás en relación de dependencia, y otra cosa es cuando, no digo que te saltas al vacío, pero es casi lo mismo. Honestamente, como que me ha pasado de todo, o sea, hoy lo sigo eligiendo y lo disfruto mucho, pero fue estresazos. Me imagino. Fue aprender a lidiar con uno mismo también y empezar como a... Yo siempre digo esto, que es como cuando emprendes así, te das cuenta que nadie lo hace por vos. O sea, en un sentido bueno, ¿entendés? Como si Claro. yo no lo hago, no ocurre, que es una boludez, pero parte no de mucho eso. Es y no es, Sí, exacto. sí. Es como, bueno, por algo abriste un negocio, ¿no? Pero yo aprendo todos los días. Y de hecho me ha servido, no sé si la palabra es para ser mejor persona porque no es así, pero muchas de mis actitudes y todos los días como que las reviso en pos de eso. Pero porque... Y más que tenés socios, ¿no? Supongo que también la dinámica en ese sentido debe estar desafiante, digo, ¿no? Y es que sí. Es desafiante de base, pero si además tenés que como conciliar y conversar y llegar a acuerdos y qué sé yo. Totalmente. Se suma un desafío más. Te diría que, no sé, siempre decimos con mis socios que estamos casados por 50 años, que es lo que dure la sociedad, ¿no? Entonces como que todo el tiempo estás hablando, estás consensuando, diciendo, che, a mí me parece esto. Y muchas de las cosas que aprendí el último tiempo es, perfecto, a vos, o sea, a mí, a él, lo que sea, te parece esto, pero ¿es bueno para el negocio? Porque muchas de las cosas uno a veces toma decisiones o hay una beta de tu negocio que son netamente personales, pero tu negocio también tiene su propia personalidad, tiene su forma de ser, y uno a veces tiene que empezar como a desapegarse de eso, ¿no? Cuando empezás como a abrir conceptos, decís, bueno, son como mis hijos, ponele. Claro. Que en alguna parte sí, pero después tus hijos son independientes. Totalmente. Entonces, y tienen como... sus propias ideas y su propia personalidad y bla. Total. Y es como que, bueno, a mí, por ejemplo, no sé, me puede gustar mucho un café de Kenia, pero ¿le sirve para mi negocio? ¿No le sirve? ¿Estamos en este estadio? ¿Lo podemos vender? ¿No lo podemos vender? Entonces, son muchas de las discusiones que tenemos, que son válidas, de, ok, te gusta a vos, pero es bueno para tres, es bueno para Citadino. Y es interesante porque por lo menos yo aprendo todo el tiempo. Y nada, es como que todo el tiempo te estás cuestionando. Por ahí a mí, viste, como lo hice bien, no lo hice bien, estoy yendo por buen camino, mis decisiones están haciendo que crezca esto. Y yo creo que eso, honestamente, cuando abrí no pensé, o sea, como que tenés otro chip, ¿viste? Claro. Y hay gente que por ahí tiene más experiencia o tiene otra forma de ver las cosas, y yo al contrario tuve que aprender mucho estos 4 años. Como que aprendí muchos más a veces de los errores que de los aciertos. Y me ubicó un poco más en lo que yo quería hacer, ¿viste? Porque a mí siempre me gustó mucho la gastronomía y trabajé en muchas cafeterías, todo, pero era como que no tenía bien orientado hacia dónde quería ir. Como que sabía que quería tener, sí, mi café, me interesaba incursionar en lo que es restaurante, pero no sabía muy bien qué hacer de mi vida en el sentido de, bueno, perfecto, me quedo atrás de una barra siempre, o me voy a tostar, o me voy a viajar, ¿qué es lo que quiero?
Claro. Y muchos de estos años me sirvió para eso, para decir, por ahí, no sé, me interesa este universo, pero me interesa más este. Entonces es como que Lo por bueno ahí... es que estás en un lugar en donde podés explorar varios universos en simultáneo, quizás. Totalmente. Y te iba a hacer una última pregunta que tiene que ver con un universo que no hablamos mucho, que es el de Q-Grader. ¿Qué significa exactamente ser Q-Grader? Ser Q-Grader significa que sos una persona que está certificada para catar cafés de estilo arábica o robusta, que se puso hace poquito, y dictaminar si ese café es de calidad. Y si no es de calidad, ¿por qué? O sea, es como si fuese una profesión en la cual vos estás habilitado para catar cafés de todas las índoles con un protocolo, y vos podés decir, mediante ese protocolo, si es que estás calibrado, obvio, si ese café es especial, qué puntaje tiene, por qué también es, y poder certificar muestras. Esta especie de título, lo que vos tenés que hacer es se renueva cada 3 años, porque no es que vos ya sos y te sentás en la playa a ver qué onda, sino que implica un trabajo de mucha responsabilidad en el sentido de que vos vas a estar puntuando un café, y que parece mentira, pero un café de 80 puntos a 83, 84, no solo son perfiles de sabor distintos, sino que son precios distintos, y vas a entrar un poco en el juego más de la parte económica de lo que es café, ¿no? A cuánto estás habilitado a vender o no este café. Y la devolución que le vas a poder dar, o sea, a la importadora que te contrató, a la finca, al productor, etcétera. Claro. Entonces es un trabajo mucho de calibración y que nosotros siempre decimos, o yo, que a mí me preguntan muchos baristas, che, ¿qué opinás? ¿Crees que me tengo que certificar? Y yo siempre digo, depende de lo que vos quieras. Si vos, por ejemplo, no sé, yo lo complementé mucho con poder tostar, pero yo soy, o sea, netamente lo mío es catar café. Entonces lo renuevo porque me gusta, me sirve y vivo un poco de eso. Pero ahora, si vos, por ejemplo, tu trabajo va a ser, no sé, estar en la barra, después escalar y abrir negocios, y no vas a catar mucho café. O sea, como que sí vas a poder, obvio, catar, pero no con un protocolo, pero te sirve todo ese esfuerzo para... Claro, es un montón por ahí, sí. Es como la diferencia, no sé, es una boludez, el enólogo y el sommelier. O sea, cada uno tiene su función en la misma industria, y con lo que es café es básicamente lo mismo. Y lo importante es que te calibres, porque hay mucha gente que se certifica. ¿Que te calibres significa como que entrenes tu paladar o algo así? Que lo entrenes todo el tiempo, con muchas más cosas que lo que sea café. Nosotros, o sea, yo lo entreno mucho con la parte gastronómica de vinos, tés, comida en general. Pero por otro lado también está bueno que si sos Q, que cada 3 años te calibres y renueves el mismo título. Si no, no tiene sentido, porque después pasan de inconvenientes que las dos somos Q y vamos a catar de distintos lugares del mundo y vos ponés un 80 y yo pongo un 85. No hay un panel, digo. Y la idea siempre es tratar de estandarizar procesos, que vos puedas catar en cualquier lugar y que sea lo más objetivo posible. Porque es un poco eso, ¿no? ¿Y el paladar, vos sentís que se entrena 100% o hay algo que viene, por así decirlo, como una cierta capacidad de percibir? Yo creo que hay cosas que son innatas y que tiene mucho que ver también con las capacidades de cada uno, y por otro lado también la dieta de cada uno. O sea, hay gente que por ahí está más acostumbrado a tipos de sabores que van a ser más fáciles de reconocer en lo que es café. Pero por otro lado también lo interesante es que a vos te pueden amoldar un poco ese paladar. Porque si yo toda la vida, no sé, no le encontré sabor a la baya aspirina, por ejemplo, que es un sabor amargo, químico, que está muy presente también en algunos cafés, que se llama fenol, es un defecto, es muy difícil que vos lo puedas reconocer como un defecto y que te des cuenta que esto está mal. Claro. Entonces es como una mezcla de los dos. Conoces. Claro. Nosotros siempre decimos, o nosotros cuando hacemos catas con nuestro equipo también, es reconocer, digamos, los umbrales de percepción de cada uno. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un problema, que es que yo siento mucho amargo. O sea, literalmente es como que lo siento más que la media. Entonces, no es que yo no soy parámetro, pero yo sé que cuando siento mucho amargo, le consulto a mi socio, che, ¿está realmente muy amargo o soy yo? No, ¿sabes qué, Agustina? No está amargo esto. Perfecto, soy yo. Entonces, ya sé por dónde ir. Y lo mismo con, no sé, baristas mías que por ahí sienten más acidez o se confunden a veces ciertos rangos de acidez con amargos, hasta incluso salado y dulce. Digo, es súper obvio a veces cuando la gente lo siente todo salado y decís, che, pero en tu dieta consumís sal o no.
no sé, a mí me pasa mucho que mi vieja no consume sal, entonces ella hay veces Es que verdad eso que estás hay diciendo. cafés que dicen, che, está resalado, pero vos no consumís nunca sal, ¿no? No, bueno, ok. Claro. Sos parámetro y a la vez no, porque no pones nada de sal. Entonces, eso es lo importante cuando entrenás, o sea, de que vos sepas cuáles son tus umbrales para trabajar en eso. Si no, es todo muy difuso y es muy difícil, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Bueno, mil gracias. No, Me gracias encantó a la vos. charla, estuvo Perdón, buenísimo. hablé Y un gracias montón. por venir. Muchas gracias.